Radio Comuna Televisión, televisión en línea, presenta Culturama. Inés Rentería, gestora cultural, nos traerá los temas más diversos e importantes, temas de la universalidad cultural, Cali y sus comunas, y desde las 7, Comuna 7, desde aquí, para Santiago de Cali y el mundo entero, Radio Comuna les invita a Culturama. Muy buenos días, un cordial saludo a nombre de Radio Comuna, mis compañeros Pablo Emilio Garcés Parra y Héctor Fabio Correa Campo. No se olviden ustedes que Radio Comuna la pueden visualizar entrando a la siguiente parte: radiocomuna.webnode.com.co. Allí estamos siempre con todo cariño con nuestro programa Culturama, que dirige, y le recuerdo mi nombre, cortico, bonito y sonoro, Inés Rentería. Hoy quiero darles un saludo muy especial a todas las personas que quedaron en la Junta de Acción Comunal, o las que repitieron porque algunos fueron reelegidos. Y este saludo lo hago extensivo, digamos, con mayor aprecio para todas las personas que formaron las comisiones culturales. Porque las comisiones culturales son las encargadas de proponer, de impulsar la cultura en la Comuna 7. Y en todas las comunas, ¿no? Pero yo hablo de la Comuna 7 porque es donde habito, y el programa, sobre todo, también se dirige, Radio Comuna, es para este sector y demás sectores, claro está, de Cali. Para ellos tengo una propuesta de trabajo, un proyecto, pero ante todo, ojalá que no vayan a trabajar como rueda suelta, sino que haya una organización, una integración y una participación. Ojalá que todas estas comisiones se unan para hacer un trabajo liderado por el bien de este sector. Que tengan una misión y una visión bien definidas, unos objetivos alcanzables y metas claras, que se fundamenten en un plan, cronograma de trabajo. Sinceramente les digo que estoy para servirles, como decía en mi programa anterior. El que tiene los puños cerrados no puede abrazar a los demás, ni puede darle la mano a las demás personas. En este momento yo tengo las mías abiertas para ofrecerles un poquito de experiencia. No busco o no tengo egocentrismo, no busco figurar, ni mucho menos voy a buscar remuneración. ¿Qué quiero aportar? Mi experiencia y mis ideas. ¿Y cuál es el resultado de esto? Que la Comuna 7 se convierta en la mejor comuna de Cali y sirva de modelo para otras congregaciones en Colombia, en la parte cultural. Solamente pido una oportunidad de unirme a ustedes y libre de prevenciones, porque por lo general se dice, pues nadie da puntada sin dedal. No, yo nunca manejé un dedal. Todo lo que hice lo hice o lo estoy haciendo con buena voluntad. Aquí no me están pagando nada. Antes yo coloco mi transporte y así sucesivamente. Yo no tengo remuneración ninguna, pero me gusta lo que hago. Y cuando se hacen las cosas deben hacerse con amor. Es lo único que yo les ofrezco. Así sean 4, 5 personas, 6 de X barrio, no me interesa. Me interesa es que tengan ganas de trabajar, tengan ganas de aportar para la cultura de esta comuna. Le hago una dedicatoria al tema de hoy. 2 personajes que tuvieron algo que ver con mi vida profesional. Son ellos, Lorenzo Miranda y Ninfa Aurora Rodríguez. Al final del programa yo les daré una breve reseña bibliográfica
de ellos, porque se merecen que sean recordados, no solamente por mí, sino por aquellas personas que los conocieron y por aquellas personas que fueron funcionarios y que en realidad ellos trabajaron con esa profesionalidad que da cuando uno se entrega a una labor altruista. En los temas anteriores yo les hablaba de Estado, país, nación. Les hablaba de raza colombiana, sus orígenes, su mezcla. Y en el anterior les hablé del racismo, la discriminación racial y otros términos relacionados con este tema. Bien, hoy voy a hablarles de un tema que tiene que ver con la raza negra. Voy a hablar sobre los afrodescendientes y afrocolombianos. Resulta que hay una cantidad, digamos, de proyectos, de actividades, se han hecho congresos, seminarios para definir si somos afrodescendientes o si somos afrocolombianos. Yo parto de algo histórico, de la esclavitud en Colombia. Los historiadores señalan que entre 150.000 y 200.000 esclavizados entraron por Cartagena y fueron distribuidos hacia el Ecuador, Venezuela, Panamá y Perú. De estos, unos 80.000 quedaron en Colombia, comprados en Cartagena, en Monpós, y entonces eran llevados o trasladados al interior por medio de los ríos Cauca y Magdalena. Tenemos como centros secundarios de comercio Popayán, Santa Fe de Antioquia, Honda, Tolima, Anserma, Caldas, Zaragoza y Cali. En los primeros años, estos esclavos, la mayoría eran hombres. Casi no les interesaba traer mujeres ni niños. Pero luego vieron que era necesario que el negro procreara, que esta raza se extendiera más, porque entre más se extendiera, pues más esclavos tenía. Actualmente, el pueblo colombiano está presente en 800 municipios del territorio nacional, incluyendo las regiones oriental y amazónicas. Ya en otros programas les hablaba de lo que era una región. Ven lo importante que es conocer estos términos para que todos hablemos el mismo idioma. Los principales territorios afrocolombianos son las llanuras del Atlántico, la del Pacífico, los valles medio y bajo de los ríos Magdalena y Cauca, Urabá y norte del Cauca. Y hay concentraciones urbanas, ¿no?, donde la raza negra sobresale. Por ejemplo, está Cali, Medellín, aunque Medellín, pues ahora porque hay muchos chocuanos, pero antes casi no se veían los negros. Barranquilla, Santa Marta, Montería, Sincelejo, Buenaventura, Quito, Tumaco, Turbo y Guapi. Estas regiones son pobladas por gente de la raza negra. El pueblo afrocolombiano fue esclavo en las minas. Miren, existían minas en el Chocó, en Santa Fe de Antioquia, en el Valle del Cauca, Huila y Tolima y los llanos orientales. Es decir, ellos los llevaban y eran tratados peor que animales en estas minas, donde el español pues sacaba oro para abastecer las arcas del reino. Al negro le ponían pues a trabajar fuertemente, y las mujeres se dice que muchas veces las ponían a vender o a hacer, trabajos domésticos. Y algunos les exigían por la mañana que tenían que irse a hacer lo que fuera para por la tarde llevarle dinero al amo. ¿Cuáles eran los castigos más comunes para estos esclavos? Mientras que los esclavizados trabajaban, eran vigilados por los capataces y a un intento de descanso eran castigados con el látigo.
Por eso ven ustedes en las películas y en las novelas siempre los negreros, que así les decían a los que los cuidaban, o a esos capataces, con un látigo a su cintura. Inmediatamente veían que el negro pensaba, o la negra, descansar de ese trabajo tan fuerte, los latigazos no se dejaban esperar. Si una persona africana o sus descendientes trataban de huir, o en efecto huían, eran capturados, los colgaban de una viga, se les daban 50 o más latigazos. Si el que huía era un capataz o líder, no, era cortado en pedacitos, oigan bien, y sus miembros los colocaban en una plaza para que se sirviera de escarmiento. Si una mujer, digamos embarazada, cometía un delito, se hacía un hueco en la tierra donde se le metía la barriga y en la espalda le daban rejo. Y a los que huían monte, digamos adentro, entonces, si los cogían como castigo, ¿qué hacían? Les rompían el tendón del pie izquierdo y le hacían cargar un hierro. En otros lugares les cortaban el pie o lo peor, los condenaban a muerte. Pues yo creo que era mejor que los condenaran a muerte, porque semejante tortura y para seguir trabajando en esas condiciones sería un martirio. Otros castigos: el corte de la lengua cuando hablaban su idioma nativo. Imagínense ustedes que a nosotros llegara una invasión, digamos, extraterrestres, y porque hablamos un idioma que no es el de ellos, nos cortaran la lengua. O les sacaban un ojo. Le hacían a los hombres la castración y el baño en aceite hirviendo. Pero lo peor de todo era que todo esto estaba reglamentado por las leyes. También querían que se hablara una sola lengua y una sola religión. Ustedes saben que los esclavos que llegaron del África venían de distintas, digamos, poblaciones o distintas territorios del África. Cuando llegaban y los cazaban, porque eran cazados como animales, entonces los separaban de sus familiares o de los que hablaban el mismo dialecto, digamos que no lengua, pues que hablaban el mismo dialecto, para que no se comunicaran entre sí. Y los mezclaban unos y otros. Entonces, por la necesidad de la comunicación, ellos querían que los esclavos hablaran la lengua castellana. Por eso yo, cuando les hablé del lenguaje y la forma de expresarse el negro y su entonación, eso tiene por su porqué. Los únicos, digamos, partes de Colombia donde todavía se escucha ese lenguaje originario de ellos, que ahora les hablo de esto, es en Palenque de San Basilio, donde quedó la lengua palanquera, y en San Andrés y Providencia, donde se construyó una lengua criolla con expresiones de inglés, castellano y lenguas africanas. Es decir, es como una mezcla. Solamente ellos la hablan, los entienden, y después hablamos de los raizales, qué es lo que pasa y qué es lo que sucede. Es como una forma de independizarse también de ese yugo que les querían imponer. Ahora, por otro lado, tenían que, digamos, llegar o tener o como realizar el rito de la fe católica. No vayan a creer que yo ahora les voy a hablar de los sacerdotes, ni de los curas, ni de nada de esas cosas, sino que simplemente ellos tenían sus ritos, sus cantos, sus dioses, tenían una visión del mundo muy diferente. Pero para los misioneros que llegaron y los sacerdotes que posteriormente también ingresaron a nuestras tierras, esto era cuestión diabólica. Ellos tenían que pertenecer, quiera que no, a la religión católica. Y antes de entrar al territorio colombiano, debían de ser bautizados. Ellos
Era una norma de la corona española que prohibía la entrada a judíos, herejes y paganos. Por lo tanto, los esclavos eran bautizados. Ellos ni siquiera sabían que existía el bautismo. Imaginen ustedes traídos en esos barcos que llamaban galeras, barcos negreros, traídos de sus tierras y llegar aquí y lo primero que el sacramento del bautismo. Ahora, llegaban y a través de una catequesis que venía, digamos, cada sacerdote o cada misionero, comenzaba a instruirlos. Pero díganme ustedes si en este momento llega una cantidad de rusos aquí y nos hablan y nos dicen, así sea de algo muy bueno de la técnica y los avances que hay en este momento, y nosotros sin saber ruso, ¿qué vamos a hacer? Entonces eso era una forma para castigarlos a ellos, porque decían de que eran diabólicos y que no se querían acoger a la religión católica. Pero a pesar de ser una religión impuesta, pronto, digamos, encontró muchos elementos comunes en la espiritualidad de las diferentes tribus, y ellos se identificaban con Jesucristo. ¿Por qué? Porque para ellos el martirio que sufrían era como una cruz. De tal manera que en Colombia, como en los países que fueron, digamos, colonizados por los españoles, se encontraron diversas iglesias y se encontraron elementos dispersos de la espiritualidad africana que ellos ocultaban. Posteriormente vamos a ver algunos nombres cuando hablemos de la religión que adoptaron ellos como para camuflar sus dioses. Si ustedes han oído de Changó, y nosotros lo hemos bailado, y yo sí que lo bailé, que iba Changó, pero es que Changó era un dios de ellos, lo mismo que el Egua, ¿ya? Y muchos, Santa Bárbara, entonces ellos la adoraban, pero era camuflada, digamos, para adorar sus dioses, y hacían que estaban adorando, digamos, o venerando a X o Y santo o santa de la religión católica, pero en su interior ellos se imaginaban que era su santo que ellos tenían o sus dioses que ellos tenían. De manera que fíjense ustedes que la esclavitud no solamente fue física, la esclavitud también fue una forma de quitarles, digamos, ese derecho a tener una religión, a continuar con sus ritos, sus bailes. Ahora bien, cuando lleguemos a la parte folclórica se van a dar cuenta por qué algunos movimientos de los negros. Eso no es así por así. Por ejemplo, la cumbia. Ustedes saben que la cumbia se baila y el negro, por lo general el paso, pues cuando se está bailando cumbia, porque ya ahora le han metido una cantidad de cosas que no existen, pero si ustedes ven la coreografía para bailar la cumbia, el hombre lleva el pie levantado y la mujer, y siempre bailan en círculo, ¿no? ¿Por qué el hombre lleva el pie levantado? Porque a ellos los sacaban por la noche y con una tea, y entonces el hombre llevaba un grillete y tenía que cargar ese grillete, por lo tanto él no podía arrastrar el pie, tenía que empinarlo para poder, digamos, bailar. Y la mujer iba al lado de él para darle agua, y siempre en círculo para que no se volaran. Y las teas pues era como para darle luminosidad al espacio. Entonces por eso ustedes ven que la cumbia se baila o con velas o muchas veces con antorchas, que el hombre lleva el pie empinado. Cuando ustedes vean bailar una cumbia, digamos, y que el hombre arrastra el pie, no es una cumbia, digamos, como se dice, con su baile autóctono. No. Y lo mismo la mujer va al lado del hombre y mueve la falda, y eso sí, mueve la cadera. Algún día les voy a mostrar cómo es que se baila una cumbia verdaderamente. Bueno, entonces, ¿quiénes son los afrodescendientes?
son todas las personas de raza negra cuyas raíces se originan en África. Esos son o somos afrodescendientes, aunque yo me siento muy colombiana, ¿no? Y tenemos los afrocolombianos. Entonces son aquellos colombianos de personas esclavizadas traídos a nuestro país. Entonces por eso en cada país se dice, en Argentina, los afroargentinos, los afroecuatorianos, tenemos los afrocolombianos. Entonces los afrodescendientes, para que quede bien claro, son todos aquellos que en América, ¿sí?, descienden de esa raza esclavizada, no de raza de esclavos, de una raza esclavizada que la trajeron del África. Y ya en cada país, entonces se les denomina de acuerdo con el nombre de ese estado, ¿no? Entonces los afroargentinos, los afrobolivianos, los afrocolombianos. Para que quede bien claro esto. Ahora bien, resulta que estos hombres esclavizados, que eran tratados tan mal, llegaron un momento en que se rebelaron, algunos, claro que no todos, pero sí se volaban, sobre todo en Cartagena, y se iban a un sitio muy especial y, digamos, lo encerraban como en empalizadas. A eso lo llamaron o se llamó los palenques. Allí esas personas inicialmente formaban unos grupos, digamos, como de rebeldes, pues, y se llevaban armamento, pero pues un armamento, digamos, rudimentario. Llevaban como, digamos, especie de algo para cultivar, y se llamaron los cimarrones. Esos primeros que se volaban, que se agrupaban y que comenzaban a mirar, digamos, la libertad como algo hermoso para ellos, se llamaron los cimarrones. Y posteriormente esos cimarrones llegaron a un sitio muy especial donde comenzaron como a agruparse, a hacer sus viviendas, como a hacer un pueblo, ¿ya? Y se encerraban para defenderse. Acuérdense de los que vivieron o vivimos esa época, ¿no? Los cercos. Todavía, digamos, actualmente en los pueblos aún existen los cercos, ¿no? Que son de guadua. Aquí en la ciudad ya no, aquí no vivimos como en una cárcel, entre rejas. Rejas en el antejardín, rejas en la puerta de la casa, rejas adentro, afuera. No, ellos comenzaron a hacer, digamos, como una especie de talanqueras, y a esas talanqueras le llamaron a ellos palenques. Y el primer palenque que se dio entonces fue el palenque de San Basilio. Y también tenemos otros que son los raizales de San Andrés y Providencia. Ahora bien, en este momento pues no se les va a decir, digamos, los palenqueros ni los raizales. A la raza negra se lo denomina con muchos nombres, como les decía yo en los temas anteriores, como negros, morenos, niches y así sucesivamente. Pero eso no demerita de nuestro color. Fíjense bien que el nombre de la creación de Macondo, recuerdan ustedes en las novelas de Gabriel García Márquez, tiene origen africano. Y hay muchas cosas que, por ejemplo, en este momento se dice que son patrimonio cultural, ¿no? ¿Consideran ustedes los cantos, las tradiciones del Pacífico, el espacio cultural del Palenque de San Basilio y el Carnaval de Barranquilla? Ahora, ¿cómo se inicia esa historia? Pues ya les dije, ¿no? Se inicia la llegada de los conquistadores y que ellos comenzaron a vender y a comprar los negros. Luego, después de que ellos se liberaron, entonces
allí comenzaron a nacer los que les comentaba, ¿no? Ahora, la esclavitud no era nada nuevo para los conquistadores. Desde hacía muchos años ya en Europa existía la esclavitud. Voy a narrarles algo que a mí me dejó muy sorprendida, ¿no? Y es cómo los primeros levantamientos que hubo aquí, la lucha de los cimarrones señaló el camino de independencia a Colombia. Entonces hoy podemos entender la revolución de los comuneros y el movimiento de independencia dirigido por Bolívar, si nos alimentamos con la historia de los palenques. En el programa pasado yo le decía a Pablo Emilio que me dijera qué diferencia había entre realidad y verdad. Y yo le explicaba a mi manera, ¿no? Que la realidad era lo que veíamos y la verdad era esa certeza de esa realidad. Y que en verdad aceptar la realidad a veces era muy duro, pero hay que aceptarla. Y esta verdad a mí me llegó, seguro que me impactó. Porque voy a decirles el porqué. Resulta que se habla de la independencia, pero nunca nos dicen que los negros también tuvieron que ver en este proceso. ¿Ya? Bolívar, oigan bien, el criollo palenquero, ¿sí?, es una lengua criolla que se habla en el Palenque de San Basilio, en el departamento de Bolívar, a 50 kilómetros de Cartagena de Indias. Aún existe. Pero, ¿bajo qué liderazgo ellos comenzaron? Bajo el liderazgo de Bencos Biojó. Al final del siglo XVI y a comienzos del siglo XVII. Las condiciones relativas del aislamiento en las que permaneció el Palenque permitieron el desarrollo de una lengua propia. La lengua del Palenque es la única lengua criolla de base léxica española que ha sobrevivido en el Caribe. Por tal razón, se le reconoce como una reliquia lingüística. Y esta lengua está conformada, ¿ya?, por varios, oiga bien, diversas lenguas africanas habladas por los ancestros de los fundadores de Palenque de San Basilio. Según los expertos en la lengua criolla palenquera, existe una gran influencia de las lenguas bantúes del África Central, el idioma kimbundú, y hay una cantidad de vocablos que se han como incorporado allí. Y esto es una larga trayectoria, es un proceso, y yo me admiro de que esto haya podido subsistir. Pero, ¿por qué les decía que a mí me llamaba la atención cómo en la historia nunca? Yo aprendí en la historia de Navarrula, y es una historia donde uno tenía que aprender las lecciones de memoria. Vaya pues que saltar un punto o una coma, inmediatamente le ponían un 1 y vaya siéntese, y usted no ha estudiado, porque estudiar era decir, digamos, todo memorizado. Entonces, nunca, yo no sabía eso de cimarrones, ni mucho menos de palenques. Y les aseguro que muchas instituciones que ahora las llaman de los afrodescendientes, yo considero que esto ni siquiera lo tocan. Y si lo tocan someramente. ¿Ya? Fíjense ustedes que los cimarrones libres y libertos dieron un vivo apoyo al movimiento insurreccional de los comuneros. Una vez firmadas las capitulaciones de Zipaquirá, y esto no nos lo dicen ni nos lo cuentan, que desmovilizaron el levantamiento, José Antonio Galán inició una intensa campaña por el Cauca, Magdalena y Antioquia, ocupando haciendas, liberando esclavos e instigando a su rebeldía. En la hacienda La Niña, los comuneros de Tumaco, oiga bien, liderados por el negro Vicente de la Cruz,
siguieron este ejemplo y se levantaron el 7 de noviembre de 1781. ¿Algunos de ustedes les han contado esto? Sofocada la rebelión comunera de Túquerres y otros pueblos del sur de Nariño, el liberto de Barbacoas, Eusebio Quiñones, huyó y se escondió en los montes. Años después salió a combatir con las fuerzas libertadoras. Cayó en medio de sus filas en la batalla de Genoy. A nosotros nos hablan de Ricaute, de San Mateo, nos hablan de Bárbula, nos hablan de una cantidad de próceres, pero cuando nos dicen de que también los negros estuvieron luchando al lado del libertador y estuvieron luchando en esas campañas. Pero lo más sorprendente es que el libertador Simón Bolívar, y no me vayan a decir ahora que voy a hablar del libertador y que yo estoy, digamos, poniéndolos en contra de semejante hombre, a quien admiro mucho, pero no conocía esta parte de su historia porque nunca tampoco, es decir, nunca la contaron. El libertador Simón Bolívar firmó en Trujillo el decreto de guerra o muerte entre españoles y americanos el 15 de diciembre de 1813. Poco tiempo después, para atraer a esclavos y libertos, oigan esto, les ofreció la libertad absoluta si se sumaban al ejército de la independencia. Muchos hombres confiaron en esta promesa y se sumaron al ejército del libertador. Nosotros hablamos de Rendón, hablamos de una cantidad de personas y nos dan un listado en la historia de Navarrula, pero de esto no nos han contado nada. El valiente afrocolombiano que se esmeró en la lucha por la independencia, José Prudencio Padilla, gran estratega de guerra, conocedor del manejo de los vientos, su aporte fue muy valioso para el triunfo del libertador en sus batallas. Esperaba, como todos los afrocolombianos, que al ganar la guerra conseguiría la libertad para todos los esclavizados. Esta fue la promesa que hizo Simón Bolívar. En el momento de crisis del ejército por falta de recursos económicos y de personal, Simón Bolívar se fue para Haití, primer país latinoamericano libre. En ese entonces estaba el presidente Alexandre Petión y le responde positivamente que le va a facilitar personal y pertrechos a cambio. Oiga bien, le pide a Bolívar abolir la esclavitud en Colombia si logra la independencia. ¿Qué pasó después? El libertador se comprometió con Petión, pero no cumplió su promesa. Esto se los han contado a ustedes, se lo están diciendo a los niños que se están educando en los establecimientos afrodescendientes, entre comillas. No, señor. Su traición, oiga bien, su traición, y esta es la verdad, ¿ya? Fue una realidad que se vio, pero la gran verdad es esta. Su traición se hizo visible en el Congreso de Cúcuta, donde Antonio Nariño, que era el vicepresidente y pues que es uno de los grandes próceres después de la independencia, interino de la República y representante del presidente, hace conocer su propuesta de manumisión, oiga bien, de los esclavos. Puede asegurarse que no hizo mayor esfuerzo para que el Congreso aboliera la esclavitud. Cambió la libertad absoluta prometida por la libertad de vientre. Oigan eso, libertad de vientre. ¿Han oído ustedes históricamente la libertad de vientre? No, esto es un pecado seguramente hablar de ello. Los hijos de esclavos que naciesen a partir de 1821 alcanzarían la libertad y solo después de cumplir 18 años y pagar los gastos de su manutención. Además, estableció que todos los recién libertados deberían someterse a la tutela de un blanco que les diera trabajo. ¿Ven ustedes mayor absurdo? Después de que les dicen de que les van a dar la libertad. No, señores, que libertad de vientre, y después de los 18 años tenía que seguir sometidos a un hombre blanco. Luego de la ley libertad de vientre, los esclavistas idearon otra contra la vagancia para obligar al liberto a trabajarles.
cualquier persona blanca que encontrara a un negro en la calle podía acusarlo de vago y llevarlo a la cárcel. ¿Qué tal ahora, pues? ¿Ah? Cuando el negro anda con su hojita, digamos, de vida buscando trabajo y no le dan por su color. ¿Cuántos negros habrían en la cárcel entonces? ¿O habrán? Yo considero que todavía los cogen como vagos. Ahí cualquier rico pagaba por su excarcelación y el supuesto liberto era forzado a trabajar en las haciendas o minas en las mismas condiciones de esclavitud. Entonces, esa es la parte histórica, la parte que les digo yo que encierra una gran verdad. ¿Cómo murió Bencos Biojo? Pues descuartizado prácticamente. Él evadió muchas veces, digamos, los cercos que le hacían hasta que lo cogieron y de verdad que lo picaron, casi que como hacemos nosotros con la carne, en pedacitos. Yo simplemente, como Inés, no lo hago a nombre de Radio Comuna. No los quiero comprometer a mis compañeros. Lo digo como Inés Rentería. Que es una paradoja de la vida. ¿Cómo nosotros rendimos culto a los conquistadores españoles? Pero ¿quiénes fueron estos? Cuando Cristóbal Colón llegó aquí a nuestras tierras, ¿sabe de su tripulación de qué se conformaba? De gente sacada de la cárcel, de enfermos, desahuciados ya, de una lacra de gente que ya no podían, digamos, con ellos allá en España, de gente analfabeta. Esos fueron los que vinieron. Yo por eso me siento tan orgullosa de mi raza. A pesar de ser negra, los negros que trajeron de allá eran gente buena, era gente sana, era gente que vivían bien. Lo único que el peor pecado que traían era el color de su piel. Y yo les pregunto a ustedes, existen barrios aquí en Cali, en Bogotá, en Antioquia, en donde ustedes quieran, escuelas, colegios, monumentos, estatuas, parques, con el nombre de estos grandes héroes que vinieron a la conquista. ¿Sí? El barrio del Alcázar, la escuela Antonio Nariño. ¿De quién? Es decir, poquitas escuelas, poquitos parques, poquitas instituciones llevan el nombre de un indio que fueron masacrados y torturados. Dígame pues, ¿dónde yo lo encuentro? De pronto que Bogotá, que en honor al indio Bacatá, que Cali, que diosa Cali, algo así. Pero muéstreme, o algo que lleve un nombre de esos héroes que estuvieron con Bolívar ayudándole en la independencia. Un parque, un monumento, no lo hay. Yo no sé, yo conocí una escuela que se llamaba La Casica Gaitana, que la única que entre tantas, pues la escuché. Pero no sé si todavía existe o ya se terminó. ¿Sí? Me da tristeza y vuelvo a llover sobre mojado que la institución como la Universidad Obrera, y lo digo porque me asiste el derecho, porque fui fundadora de esa institución que se llama Centro de Capacitación de Adulto Alfonso López Pumarejo. Le han cambiado varias veces el nombre, pero siempre aquí en Cali se le conoce como Universidad Obrera. A mí me tocó la marcha del ladrillo y me tocó con la señora Gilma García de Adames, Olivia Malfitano y otros tantos. De pronto voy a hacer un programa para contarles la verdadera historia de esa universidad. Y esa universidad fue creada para la gente, digamos, lo que llaman ahora pues marginada. Esa universidad era las puertas abiertas y pocos precios para estas personas, y sobre todo los adultos que tuvieran oportunidad de capacitarse, porque habían escuelas y colegios para los niños y los adolescentes. Y de un momento a otro no, que es una institución de bachillerato y que es afrodescendiente. Y entonces, ¿qué pasa entonces con la demás gente y esos adultos que necesitan y requieren de una capacitación y que no tienen espacio en los colegios? Porque no lo van a recibir o tienen que estudiar en la nocturna. En cambio allá sí. Esa universidad se creó con esa filosofía y con ese objetivo. Y por eso siempre lo digo y siempre me duele. Y tengo derecho a decirlo.
porque fui una de sus fundadoras. Pocas cosas tienen representatividad en Colombia de los negros y los indígenas en comparación con el culto que le hacemos nosotros a los españoles. Hombre, gente que vino aquí a violar, a masacrar, a coger los templos y a volverlos nada, a llevarse el oro. Señores, y era que incluso muchos barcos se hundían por el peso del oro que se llevaban. Y España estaba en ese tiempo en guerra contra los moros, algo así. ¿Y por qué pudo sostener esto? Por la gran cantidad. ¿Por qué trajeron esclavos? Porque había minas y había que llevarse el oro. Y a estas gentes nosotros les rendimos culto. Es como si en este momento llegaran a nuestras casas y violaran a sus hijas o sus hijos, los mataran y se les quitaran todo lo que tienen ustedes en su casa. Y la descendencia, entonces dentro de 50 y 100 años, siguen rindiéndole culto a todos esos que les hicieron esa masacre, ese saqueo. Yo no entiendo esto. Yo no estoy en contra de nadie ni nada. Dirán que yo también soy racista en este sentido, pero no me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza por qué no se le rinde también culto a esos negros que estuvieron en la independencia. ¿Por qué no se le rinde también culto a esos indios que sacrificaron, que los traicionaron también los españoles, que les ofrecían una cantidad de cosas y luego que ellos les entregaban el oro, los mataban? ¿Sí? Entonces, digan si no es risible que la escuela naval, por eso yo le decía a mi compañero, una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. La escuela naval de cadetes, ¿sí?, en Cartagena, se llama Almirante Padilla. Parece ser que él fue como que el fundador. Y el Almirante Padilla era un negro. Y vayan a ver si ustedes en la escuela de cadetes del Almirante Padilla ven algún negro, si le dan cabida o no. Y son instituciones del Estado. Vayan a ver la Fuerza Aérea, a ver si reciben un negro o una persona que no tenga la capacidad económica para estar en estas instituciones. O es que el negro no puede defender también su patria, pero por su color, ¿qué? Lo marginan, lo estigmatizan. Me tocó ver, digamos, el cambio de la Guardia Presidencial en Bogotá. Y yo me miraba por todos los lados donde hubiera el negrito. No lo hay. ¿Ah? Y también la Guardia Presidencial, y todos son blancos. ¿Ah? Entonces los negros no sirven sino para llegar a ser soldados rasos y llevárselos al monte y que allá los maten, ¿o qué? ¿Ah? Y llegan hasta cierto grado porque no pueden llegar a ser pues tenientes generales ni nada de esas cosas. Eso es triste. Dicen que Estados Unidos son muy racistas y sin embargo allá hay coroneles, tenientes que llegan y hacen carrera y son negros y lo vemos en las películas. Y aquí ni eso. ¿Cuándo han visto ustedes una película donde un negro, digamos, sea un protagonista de verdad? ¿Ah? Nunca. Y allá lo vemos en los aviones, en los barcos. Aquí no. Aquí la escuela naval y donde ustedes quieran, instituciones del gobierno, pues, cuando ven un negro. Eso yo les cuento. Ahora, se ha dicho, digamos, y se ha constituido, y eso lo vimos, o yo lo mencioné en el tema pasado, el Día de la Afrocolombianidad. Entonces se hace un programa ese día. Hay danzas, bailes, que comidas tradicionales, discursos, palabras, bla, 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 bla. Pero ¿qué trasciende de ahí? Y se termina el día y los pobres negros continúan en la pobreza, el marginamiento. ¿Sí? En los colegios estos, ¿saben qué hacen? Una cartelera y un acto cultural. Eso es todo el día de la tan mencionada afrocolombianidad. Yo no voy a decir que no se celebre, pero tiene que haber algo que en realidad ese día deje una huella y trascienda y se continúe con ese trabajo. Para un discurso, para unas palabras, para un baile, pues eso en cualquier momento se puede programar.
Pero si hay ese día debe hacerse un proyecto grande que vaya a beneficiar a esta gente, pero no quedarse solamente el día de la colombianidad, el día, y como se dice bien, es para un día, ¿sí? Entonces aquí pasa lo mismo que cuando el periodo romano, ¿no? Simplemente pan y circo, y con eso ya estamos todos conformes y muy alegres, ¿ya? Bien, yo les decía que este programa, este tema, hoy lo iba a dedicar a una persona muy conocida y por eso lo dejé para el último, porque fue palanquero. Esta persona fue el negro Lorenzo Miranda. Me causó, admiración que me metí a Google, porque yo conocí la historia de Lorenzo Miranda, pero de allí la saqué también y tengo que dar el crédito de quien, digamos, tomó algunos apuntes sobre Lorenzo Miranda. Aquí dice Luz Marina Estupiñán, ¿sí? En ese tiempo era comunicadora de la Universidad del Valle y escribió algo sobre Lorenzo. Pero sobre Lorenzo yo sé su historia prácticamente, ¿no? Lorenzo Miranda, cuando yo ingresé a la Universidad Obrera, entonces a mí me nombraron coordinadora de todas las actividades culturales, lúdicas, deportivas y recreativas de la institución, y no solamente de allí, del departamento del Valle. Cada agrupación cultural tenía su profesor, y el de danzas era Lorenzo Miranda. Él también trabajaba en el Instituto Popular de Cultura. Alguna vez que viajé a Cartagena tuve la fortuna de conocer la mamá de Lorenzo. Ella se llamaba Doña Ignacia, ¿no? Él le decía a Doña Ignacia, dice, la buena negra casera. Ella tenía un ventorrillo de tienda de velas, café y otras cositas que regaba, ¿no? Regaba en ese tiempo, era que fiaba y se iba a los sábados a cobrar y tenía que caminar muchas distancias para poder cobrar su platica. Entonces Lorenzo una vez le dijo, no más sol, no más venticas ni nada de esas cosas. Yo me voy a encargar de usted. Y de verdad que sí, yo la encontré en su casa, la conocí, me dio mucha alegría abrazarla como madre de un hombre como Lorenzo, un folclorista que poquitos se dan en este momento. Su esposa, Leonor Valencia, y 2 hijos, Ricardo e Isabel. Tenía una casa, no me recuerdo dónde, y le colocó la Quinta Porra. Entonces una vez yo le escuché, Lorenzo, ¿para dónde va? Para la Quinta Porra. ¿Cómo así? Para la Quinta Porra. No es que así la bauticé en mi casa. Me dio más risa, porque la Quinta Porra es algo que queda pues como muy lejos, ¿no? Y él le puso así. Allá tenía tambores, instrumentos y tenía unas herramientas curiosas que en ese tiempo él se las trajo de Palenque, de allá del Palenque de San Basilio, cuando salió. Eran, digamos, como unos hierros que empleaban para marcar los negros. Él los tenía, digamos, como una reliquia, algo así, en su casa, me tocó verlo. Él fue el director del Grupo Estampas de Colombia de la Universidad Obrera. Allí él formó un semillero de muchachos que luego pasaban al Instituto Popular de Cultura. Allí tengo muchos que se hicieron en la Universidad Obrera. Lo que pasa es que como el instituto les dio el título, entonces ellos dicen que se hicieron en el instituto. Alguna vez voy a traer muchos de ellos aquí a este programa para que nos cuenten, porque tienen grupos y son profesores. Pero yo sí les digo, no se olviden de esa enseñanza que les dio Lorenzo Miranda y que por eso están donde están. Que no sean ingratos, que se recuerden que se formaron en la Universidad Obrera y eso les sirvió para pasar al Instituto Popular de Cultura. Les cuento algo que en estos días yo le comentaba a Pablo Emilio. Es triste tenerlo que decir. Mire, el negro Lorenzo estudiaba en el Colegio San Pedro Claver de Cartagena. Se dice que en el año 1949, cuando Delia Zapata y Manuel Zapata Olivella decidieron escoger entre los alumnos de esa plantel aquellos que quisieran integrarse a sus investigaciones de folclore y danza.
Entonces, Lorenzo fue el único que salió, porque él ya dominaba los ritmos de la costa, y se interesó en esto, y los demás le decían, eso es cosa de viejos. Sí, le decían los compañeros. Él no se almilanó, y a partir de ese entonces comenzó a pertenecer al grupo, recorrió toda Colombia, bailando ya con, oiga bien, Leonor González Mina, que es la negra grande de Colombia. En ese tiempo no cantaba, bailaba. Y él dice que bailaban todo el tiempo, ¿no? Y bailando conquistaron al conquistador. En 1958 ganaron el primer festival hispanoamericano de folclore en Cáceres, España. O sea que esa cultura de los negros se impuso allí ante los conquistadores. Después de regresar de Europa, en el año 59, decidieron enseñar danza, y Manuel Zapata Olivella le dio clases de pedagogía. Entonces el grupo se fue disolviendo. Pero él también hizo televisión, ¿ya? Teatro al lado de Jorge Ali Triana, con quien tuvo una gran amistad, con Alejandro Buenaventura y otros. Actuó en Revivamos Nuestra Historia, en El Riviel y en una serie de cuentos. Se dice que estaba una vez en Bogotá, y entonces se escuchó que en un paradero de buses decían, a Cali, ¿no? A Cali caliente. Y él dice que con ese frío, pues ustedes saben que los negros, a mí me dicen de que por qué yo no voy a tierra fría. Le digo, no, pero cuando han visto un gallinazo de nieve, no. Nosotros somos de tierra caliente y sentimos ese calor y lo llevamos en la sangre, ¿no? Entonces ahí mismo él se vino, pues, y se encontró con Santiago Caicedo. Y con Santiago Caicedo, que era un negro alto, muy buen mozo, ¿sí? Fundaron Estampas Negras, que fue un grupo folclórico. Pero lo más triste de la historia de Lorenzo, que yo le comentaba a Pablo Emilio, es lo siguiente, ¿no? En un principio el instituto se inclinó por la parte negra del folclore, pero más tarde entonces se introdujo la danza del interior. Y Lorenzo aprendió con Jacinto Caramillo, director del grupo de danzas Tejicóndor de Medellín, y con el autor de Carmentea, Miguel Ángel Martín. Él le enseñó a bailar joropo. Resulta que durante los años en el Instituto Popular de Cultura, Lorenzo, y allá en la Universidad Obrera, formó varias generaciones. Pero ¿qué le pasó a Lorenzo? Era un gran investigador. Él en cada vacación se iba y se metía, digamos, al Pacífico, a la costa, a la selva, porque me consta de que trajo, digamos, atuendos y collares que le daban los indígenas. Pero él se metiera a trabajar y a investigar. Pero ¿qué pasó con esto? Y tengo, digamos, antecedentes. Y tengo un libro escrito por un famoso folclórico de aquí de Colombia. Simplemente Lorenzo le pasó sus escritos para que él se los ayudara, digamos, a plasmar en un libro. Y aquel escritor tan grande y tan reconocido aquí en los ámbitos, sí, de nuestro folclore colombiano, que es la última palabra, pues es el maestro, se le robó estos datos a Lorenzo. Oiga bien, claro, como él sí sabía escribir y Lorenzo de pronto no sabía esa forma de redactar, él se le robó esto a Lorenzo. Y después, dice Lorenzo, que después veía sus trabajos publicados a nombre de otro y ni siquiera lo mencionaban a él como portador. Nada de esto, no hacían ni siquiera la referencia, ¿ya? Y esto me lo contó él en el Salón 209 de la Universidad Obrera, llorando de tristeza de ver cómo se le habían robado su trabajo. Estuvo también, digamos, en parte, fue como compositor,
Mire, si ustedes conocen, ya no oye el grupo de los del Caney. El grupo de los del Caney nació allá, en la Universidad Obrera. ¿Y quién dirigía el grupo de los de Caney? No sé si han continuado. Everman Yoma. Y está la charanguita de Luis Carlos. Y está la gran banda caleña con Luis Carlos Ochoa. ¿Se acuerdan de Tomás y José? Ese Tomás y José que dio palo en un diciembre, lo compuso Lorenzo Miranda, la letra. Y ya la música fue Luis Carlos Ochoa. Sí, tiene muchos. Palante Negro, Los Locos de Cali, La Sirena, El Río, El Rey del Tres y muchos más. Cuando se jubiló, tengo el orgullo de decir que le hice un homenaje en la sala del consejo. Allí le regalé un álbum que yo misma, digamos, con fotos, conformé, y algunas cosas de historia de él que ya me había contado. Como ya estaba jubilado, entonces él quería estar en un lugar cerca al mar, donde él pudiera pescar, es decir, donde tuviera ese olor del mar, porque a él lo atraía esto. Y él se fue para un lugar muy cerca a Cartagena, no sé en qué punto preciso, no lo quiero mencionar porque no lo recuerdo, y allí murió Lorenzo Miranda. Yo lo recuerdo mucho. Les cuento algo como anécdota. ¿Cómo les parece que una vez que estaba en una presentación, ya, el negro Lorenzo, pues, imagínense que era un negro, en ese tiempo pues era delgado, pero acá era un negro, yo me aterro, yo le decía, ¿cómo hace usted, Lorenzo, para enseñar danza? Porque era un negro robusto, Dios mío, ¿sí? Y sin embargo bailaba y se movía y enseñaba danzas, y esos grupos de Lorenzo, y yo le decía, Lorenzo, pero usted con ese cuerpo, ¿cómo hace? Dice, no, él me decía de la señorita, no, señorita, es que el alma, la danza está en el alma del hombre, ya, a él le aprendí esa frase. Entonces un señor muy elegante se acercó al camerino donde estaba Lorenzo y le entregó un papel doblado. Entonces Lorenzo lo abrió y se sorprendió, ¿no? Y dijo, bueno, ¿cómo así que este hombre me trae aquí este papel? ¿Será que este hombre pues también tiene tendencias homosexuales y ya yo le gusté o qué pasó? ¿Sí? Entonces Manuel Zapata Olivella, que estaba allí, le dijo, no, hombre, el extraño es nada menos que Miguel Lotero Silva, poeta venezolano, quien, dejándose llevar por el embrujo de la danza, acababa de inmortalizar al bailarín con su corrido Al Negro Lorenzo. Oye bien, esto no, a veces no los conocen muchas personas que hablan de folclore. Es hoy una pieza importante de la poesía negra, ¿ya? Entonces Lorenzo, pues, con esa gordura y esa forma de ser, se puso a reírse a carcajadas. Yo les voy a leer aquí un fragmento de esa poesía que se ha hecho histórica y se llama Corrido al Negro Lorenzo, y lo compuso Miguel Lotero Silva, de un poeta venezolano que lo vio bailar. Yo soy el negro Lorenzo, negro del tuí, negro, tambor dormido bajo mi pecho. Llevo un dolor de candela, corazón negro por fuera, corazón rojo por dentro. Y si tengo rebelde el pelo, más rebeldes son mis manos trenzadas al viento, mientras lanzo al viento el grito, yo soy el negro Lorenzo. Que un poeta de otra parte nos haga un verso de estos y que sea famoso en el folclore, es gloria para Cali, gloria para Colombia, pero nosotros en realidad no apreciamos lo que tenemos, no nos damos cuenta de los valores culturales que hay. También les voy a leer aquí, yo les decía de Ninfa Aurora, porque también fui, digamos, cuando yo era coordinadora me tocaba ir a Buenaventura y ella trabajaba allá. Prácticamente yo fui la jefe de ella porque, pero en la parte, digamos, administrativa.
En la parte folclórica, Dios mío, me quito el sombrero porque esta señora sabía mucho de ello. Es cantautora, docente, destacada como difusora del folclore pacífico, trovadora y también cuentera. Ella vivió, digamos, hacía artesanías, ¿sí? Y investigaba también. Ella tenía un sueño, y entonces en su amada Buenaventura, en el barrio Santa Cruz, con muchas dificultades porque ella era pobre, ¿sí? Ustedes saben que todos los que trabajan en el folclore lo hacen es por mucho amor, porque realmente no reciben ninguna dádiva. Ahora medio les pagan. Nacida en Nuanamá, Chocó, el 24 de septiembre de 1827 y muriendo el jueves 1 de mayo, o sea que ella va a cumplir años de muerta en el 2008. Bueno, ella era como una representante de Buenaventura. Se dice que fue seleccionada entre los 31 personajes de los acuarelistas de San Cipriano que plasmaron en el mural conmemorativo de los 450 años de la ciudad, ubicándola al lado de Mercedes Montaño. Ustedes recordarán también que Mercedes Montaño fue una gran mujer nacida en Buenaventura. Ella peleaba mucho porque decían que el currulao lo habían desfigurado, pero no, dejó su huella, porque lo importante en esta vida no es hacer las cosas por hacer, sino trascender en el corazón de los demás, trascender en la historia, trascender en la cultura como lo hicieron ellos, porque a eso se dedicaron. Y de pronto murieron pobres, pero en cuestión de dinero, no en cuestión, digamos, de su vocación. Yo, antes de terminar, les quiero dejar un mensaje a todos ustedes, a mis compañeros con mucho cariño. Es un mensaje que traigo y que espero que lo escuchen, porque en realidad hoy no los traigo coplas, y yo para cantar soy un nada. Entonces he traído un disco que tiene algo que ver con los cimarrones, que tiene algo que ver con el negro. No es que yo sea una persona que esté, digamos, como quien dice, herida, no. Me gusta hablar con la verdad, como le decía a mi compañero, y no callarla. Entonces, los dejo, me despido, y no se olviden de sintonizarnos. Le pido aquí a Pablo Emilio que lo coloque, y de todo su corazón les agradezco que me hayan escuchado hoy. Con gracia las caderas, siguiendo el compás de las palmeras. Sin los negros la vida es solo un canto, sin ritmo, sin risa y sin encanto. Si escarbaron la entraña de la tierra, si esculcaron el lecho de los ríos y entregaron toneladas de oro, entonces ¿por qué están olvidados? Si cultivaron extensas plantaciones e hicieron brotar de los trapiches las mieles que endulzan la existencia, entonces ¿por qué están